Gálatas 3:21. Sería incorrecto leer Gálatas 3:21 de la siguiente manera: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera dar justicia, habríamos sido vivificados verdaderamente por la ley. ¿Dónde se encuentra el error? En realidad, Gálatas 3:21 dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia habría sido verdaderamente por la ley. El error en la pregunta que se hizo yace en que a las palabras vivificar y justicia se les cambió el orden. Tenemos que entender lo que Pablo quiso decir. Él dijo que la ley y las promesas de Dios no se oponen entre sí, pero los gálatas creían que las promesas se recibían después de cumplir la ley, y Pablo les mostró que las promesas ya habían sido dadas antes de la ley. Dios le dio las promesas a Abraham y más adelante dio la ley. De hecho, Dios dio las promesas a Abraham 430 años antes de dar la ley. Debemos tener presente este hecho. Entre los creyentes existe la idea equivocada de que Dios tenía que salvar al hombre por la gracia ya que no había podido lograr su propósito mediante la ley. Ese no es el caso. La promesa que Dios dio a Abraham no dependía de lo que éste hiciera, pues la recibió solo al creer. La razón por la cual Dios dio la ley a los hijos de Israel fue que ellos no veían lo enormemente valiosa que es la gracia. El propósito por el cual Dios les dio la ley era que al ellos quebrantarla se dieran cuenta de que eran pecadores para que así valoraran las promesas. Aún así, Dios continuó salvándoles por gracia después de haber dado la ley, ya que ésta permite que el hombre se conozca a sí mismo a fin de que, después de reconocer su condición, valore la gracia. Si una persona tiene hambre, come espontáneamente, pero si no quiere comer, necesita algo que le abra el apetito. De la misma manera, la ley lleva al hombre a reconocer que necesita la gracia. En Gálatas 3:21 se nos da a entender que si la ley hubiera dado vida al hombre, también le habría dado la justicia. ¿Qué da la ley primero, vida o justicia? ¿Qué obtienen primero los creyentes, vida o justicia? Esto es lo que Pablo presenta a los Gálatas ya que dice que si la ley hubiera dado vida, también tendría que haber dado la justicia. Cuando recibimos la salvación, primero obtenemos justicia y luego vida. ¿Perece el hombre cuando peca? ¿Qué viene primero, pecar o perecer? Obviamente uno comete pecados primero, y como resultado perece. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser salvo? Por medio de la justicia. ¿Cuál viene primero, la justicia o la vida? Obviamente, la justicia viene primero y luego la vida. Esto lo podemos verificar en Romanos 5:17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vemos entonces que la justicia viene primero y el reinar en vida luego. En el versículo 21 también dice que la justicia viene primero y la vida eterna después, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en Romanos 8:10 dice, el Espíritu es vida a causa de la justicia, lo cual muestra que la justicia viene primero, y la vida luego. Tenemos que entender con claridad que la razón por la cual no tenemos la vida es que no tenemos la justicia. Según la justicia de Dios, la persona que no tenga justicia, debe ser castigada con la muerte. Cuando el Señor Jesús vino, Él no resucitó primero y después murió por nosotros, sino que murió primero y luego resucitó. Cuando creemos en Él, recibimos la justicia que Él obtuvo. Por lo tanto, esta justicia llega a ser nuestra vida, lo cual hace que nuestro espíritu sea vida a causa de la justicia. El Señor Jesús murió y resucitó para que pudiéramos tener vida y para que Dios, según su justicia, perdonara al hombre, dado que el precio fue pagado y los justos requisitos de Dios fueron satisfechos. Es imposible que Dios no nos perdone, pues nuestra salvación se basa en la justicia obtenida por Cristo. Pablo quería dar a entender que si la ley hubiera dado vida, también se tendría que decir que la ley podía impartir justicia. Pero no fue eso lo que dijo. La justicia se manifiesta aparte de la ley, no es parte de esta. Pese a ello, Dios sigue salvando al hombre según el principio de la ley, ya que la ley estipula que solo aquellos que son justos obtendrán la vida. La gracia primero otorga al hombre justicia y después vida, por lo tanto, la promesa de Dios no se opone a la ley. La redención. ¿Qué significa la redención? ¿De qué somos redimidos? La palabra redención significa comprar de nuevo, es decir, recuperar un objeto que fue dado como garantía.
Ya fuimos redimidos, pero, ¿de qué? Muchas enseñanzas tradicionales dicen que fuimos redimidos de la mano del diablo, dicen que como éramos sus esclavos, el Señor Jesús tuvo que derramar su sangre para redimirnos. Si tal fuera el caso, esto indicaría que Dios habría reconocido que el diablo tenía derecho legal sobre nosotros. Supongamos que alguien que usted conoce le roba un artículo. Si usted paga un precio por recobrar lo que le robaron, está reconociendo que el robo es lícito. Si decimos que el Señor Jesús derramó su sangre para redimirnos pagándole al diablo el precio correspondiente, damos a entender que Dios reconoce la legitimidad de la caída del hombre en manos del diablo. ¿Debemos decir que fuimos redimidos de la mano de Dios? Esto tampoco es correcto. Al decir que somos redimidos de la mano de Dios, anulamos su amor. El Señor Jesús vino porque Dios lo envió, y la Biblia reitera que Dios nos ama. El Nuevo Testamento menciona el amor de Cristo 3 veces, en Romanos 8:35, en 2 de Corintios 5:14 y en Efesios 3:19. El Señor Jesús nos redimió conforme a la voluntad de Dios porque Él también nos ama. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo y así preparó el camino de nuestra salvación. No debemos juzgar mal la naturaleza de Dios. Si fuimos redimidos de la mano de Dios, ¿a quién pertenecemos ahora? Porque si fuimos redimidos de la mano de Dios, ¿cómo se explica que todavía le pertenezcamos? ¿Deberíamos decir entonces que fuimos redimidos del pecado? No. Tampoco podemos decir eso, porque si así fuera, ¿a quién se le pagó por el rescate? El Señor pagó el precio, sin embargo, el pecado no puede ser el reclamante de este precio. Solo hay un pasaje en la Biblia que puede contestar esta pregunta, y es Gálatas 3:13 donde hallamos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por lo tanto, concluimos que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Éramos pecadores y ante Dios nos encontrábamos bajo la maldición de la ley, pero el Señor Jesús murió por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley. No fuimos redimidos de la ley, sino de la maldición de la ley. Sería ilícito ser redimido de la ley, pero ser redimido de la maldición de la ley significa ser redimido de las consecuencias de la ley. Cualquiera que quebrante la ley debe ser castigado. El Señor Jesús satisfizo las exigencias de la ley al derramar su sangre. Él no nos libró de algunas leyes, sino de la maldición de la ley. Ya que la Biblia lo dice, debemos asentir. Agregar algo más o decir menos sería incorrecto. Amén. Aleluya.